Bendiciones, hermanos, en esta mañana. Muy buenos días. Como saben, el pastor Félix no está aquí esta mañana con nosotros. Él está predicando ahora, ¿verdad?, en New Jersey, en la iglesia que él pastoreó antes de estar aquí. Están en su 60 aniversario, ¿verdad? Y lo han invitado ahí a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que nuevamente yo tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Y antes de comenzar el sermón, sí vamos a tener los anuncios para esta semana. Empezando los martes, los jóvenes adultos, ¿verdad?, que están en la universidad o ya pasado la universidad, nos reunimos todos los martes aquí en la cocina atrás a las 7:30. También tenemos el estudio bíblico todos los miércoles aquí en la iglesia a las 7:30, ¿verdad?, con el pastor Félix. Los Robles se reúnen todos los viernes a las 4, igual con el pastor Félix. Y tenemos también después los viernes el grupo de jóvenes que se reúne a las 7:30, ¿verdad?, todos los viernes aquí. Y durante ese tiempo también los padres se reúnen, ¿verdad?, para un tiempo de oración por sus hijos, ¿verdad?, por los jóvenes de nuestra comunidad. Y los domingos, como saben, tenemos este servicio en español a las 10 de la mañana, la escuela dominical en inglés que comienza ahora en la cocina con Jonathan. Tenemos el servicio de inglés a las 12 y la escuela dominical en español que es a las 11:45 en la cocina igual, ¿verdad? Fuera de eso tenemos junta administrativa, ¿verdad?, el próximo domingo a las 5 de la tarde, ese es el próximo domingo a las 5, solo para miembros, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y después a las 7 de la tarde tenemos repaso para el coro. Así que todos aquellos que van a participar o quieren participar en el coro para Navidad, por favor, acérquese a Orlandito, a su esposa Alicia, para más información. Pero el próximo domingo a las 7, ¿verdad?, tienen ensayo del coro. Y el próximo domingo más adelante, el 26, tenemos clase para nuevos miembros y bautizos, ¿verdad?, a las 5 p.m. Así que cualquier persona interesada, ¿verdad?, en convertirse en miembro de nuestra iglesia o en ser bautizado por primera vez, acérquese al pastor Félix, se puede acercar a mí también, la daremos en español e en inglés, ¿verdad? Así que el 26, si conoce a alguien, déjele saber. El febrero 6 y 8, y esto es para los padres de los jóvenes, ¿verdad?, febrero 6 y 8, que es viernes, sábado y domingo, vamos a estar yendo nuevamente al campamento a Palabra de Vida en Hudson, Florida, cerca de Tampa. Así que el precio total va a ser 160. Ya bien pronto tenemos que estar ya anotando, ¿verdad?, a los que van a ir porque se ocupa bien el espacio. Así que si ya sabe que su hijo o su hija quiere ir y pueden ir, déjenme saber y ya yo puedo ir anotando, ¿verdad?, aunque no paguen ahora mismo. Y el otro evento que tenemos es enero 23, que es el concierto cristiano en el parque de Universal Studios en Orlando. Y el costo de eso es 120, salimos aquí en un bus. Igual, padres, déjenme saber. Si esperamos a veces con los jóvenes, es un poco muy tarde, así que hablen sobre eso. El otro anuncio es el viaje a Israel y a Jordania, ¿verdad?, que va a ser de marzo 20 al 30 del año que viene. Ahí tienen la información, el precio es $3,562. Todo incluido, y ahí para más información pueden hablar con el pastor Félix, ¿verdad? Y él les contará más. Creo que ahora sí, ya es todo. Y ahora sí, a la palabra de Dios. Sí. Hoy vamos a estar saltando bastante, ¿verdad? A través de la Escritura no vamos a tener un pasaje central, pero la idea y el tema central de lo que quiero hablar en esta mañana es simplemente estas palabras: arrepentidos y creer, ¿verdad? Cuando yo predico la palabra, o cualquier pastor o predicador, el pastor siempre tiene un conocimiento limitado de Dios y tiene un conocimiento limitado de ustedes, ¿verdad? Entonces el pastor se prepara, estudia, ora, pero a la misma vez tenemos una limitación, ¿verdad? No sabemos las necesidades específicas de todas las personas, no sabemos el corazón de lo que está pasando en su vida. Y a la misma vez tenemos un conocimiento limitado de toda la sabiduría de Dios, ¿verdad?, y de quién es Dios. Pero sí, a través de la historia ha existido un predicador que no tenía esa limitación, que tenía un entendimiento perfecto de Dios y de su palabra, de su verdad, de su sabiduría, y a la vez tenía un entendimiento perfecto del corazón de las personas. Sabía exactamente lo que cada persona en este asiento está pasando, lo que está luchando en su vida, lo que necesita escuchar. Y este predicador, como sabemos, era Jesús. Y entonces, cuando uno piensa, bueno, si ha existido solamente un predicador que tiene este conocimiento perfecto de Dios y de la necesidad del corazón humano, ¿verdad?, ¿de qué predicaría
este predicador, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos deja saber de qué exactamente predicó Jesús, el mejor predicador de todos los tiempos, ¿verdad? Así Jesús comienza su ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué predicará alguien que tiene un conocimiento perfecto de Dios y un conocimiento perfecto de todas las necesidades de las personas? ¿Verdad? Jesús conoce cada motivo de necesidad en nuestras vidas. Todas las cosas que a veces amigos y familiares no saben de que estamos pasando y que estamos luchando y cosas que están... Jesús tiene un conocimiento perfecto de todo eso sobre tu vida. ¿Y de qué escoge predicar Jesús a través de su ministerio público? Llama a las personas, dice, arrepentimiento. En Marcos 1:15, como leímos, ¿verdad? Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Ese es el mensaje de Jesús y ese es el mensaje que lo vemos a través de toda la Escritura. Y lo que quiero hacer en esta mañana es poder pensar y analizar estas dos palabras. Y qué es lo que verdaderamente significa arrepentirse delante de Dios y qué es lo que verdaderamente significa creer en Dios. Porque estas dos cosas es centrar en lo que predicó Jesús, es centrar en el ministerio de Jesús. Y a veces podemos pasar una vida entera en la iglesia y escuchar estas palabras y decirle a otras personas que tienen que arrepentirse y creer en Jesucristo, pero no verdaderamente entendemos la profundidad de lo que dice Jesús, lo que verdaderamente esto significa, ¿verdad? Quiero que veamos que esto no es solo Jesús, es el gran tema de toda la Biblia. Miren en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En versículo 20 del libro de Hechos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y menciono estos pasajes en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos, si saben, es el comienzo de la iglesia. Jesús regresa a estar con el Padre en la eternidad, ¿verdad? Y ahora vemos el comienzo, ¿verdad? El Espíritu Santo es dado y vemos el comienzo de la iglesia, como sí, ¿verdad? Y entonces ahora lo que vemos y analizamos en este libro de Hechos es, bueno, ¿de qué predicaba la primera iglesia? ¿Cuál era el enfoque central de su predicación, ¿verdad? Como vemos en este libro de Hechos, era el arrepentimiento, ¿verdad? Hacia Dios. Isaías, Jeremías, en el Antiguo Testamento, igual, rogaban a las personas, al pueblo, que se arrepintiera. Juan el Bautista hizo lo mismo, Pedro, como vemos en el libro de Hechos. Y la lista continúa, ¿verdad? De hombres que se han comprometido a rogarle a las personas que se arrepienten y confíen en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué viene siendo el arrepentimiento? ¿Qué significa? ¿Verdad? A veces se ha dicho que el arrepentimiento es un cambio de opinión, un cambio de mente, y hay un sentido, esa palabra en el griego es literalmente lo que significa, ¿verdad? Un cambio de mente. Pero creo que cuando miramos a la palabra de Dios y podemos ver una definición bastante completa, creo que pudiéramos decir esto. El arrepentimiento es un don de Dios que ocurre cuando el Espíritu Santo ayuda a una persona a ver su pecado como Dios lo ve. Arrepentirse de verdad es alejarse de Él y a volverse hacia Dios mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es primeramente estar de acuerdo con Dios sobre el pecado. Muchas veces no estamos de acuerdo con Dios sobre el pecado. Miramos al pecado de una manera completamente diferente de como el Dios Santo la mira, como acabamos de cantar, ¿verdad? Dios tiene siempre la misma perspectiva, la misma opinión sobre el pecado, nunca cambia. Nosotros como humanos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tenemos esa tendencia a que nuestra perspectiva sobre el pecado cambie. Siempre vemos el pecado de otros mal, ¿verdad? Siempre eso no cambia. Nuestra perspectiva del pecado de otros siempre lo vemos como mal, pero ese pecado en nuestra propia vida somos bien rápidos en justificarlo
y en minimizar lo que estamos haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero arrepentimiento requiere estar de acuerdo con Dios y mirar al pecado como Él lo mira. Un predicador, D.L. Moody, dijo, el hombre nace de espaldas a Dios y cuando se arrepiente de verdad, se da de vuelta y se enfrenta a Dios, ¿verdad? Pero la pregunta ahora es, bueno, ¿qué produce el arrepentimiento? Si el arrepentimiento es necesario y Dios nos manda a arrepentirnos, ¿cómo yo me puedo arrepentir? ¿Qué es lo que verdaderamente produce el arrepentimiento? Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo nos habla de dos tipos de tristeza hacia el pecado. Hay una tristeza del mundo y una tristeza que es, dice, según Dios. En otras palabras, una persona peca y está triste por su pecado. Pero aún en su tristeza hay dos maneras en que esa tristeza se revela. Una tristeza que le agrada a Dios y una tristeza que es del mundo. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, una tristeza, esa tristeza que es según Dios, es el enfoque principal, la principal preocupación es yo quiero estar cerca de Dios. Y mi pecado me ha alejado de Dios. La tristeza del mundo viene como resultado de la consecuencia del pecado. Estoy triste no porque he dañado mi relación con Dios, yo estoy triste porque estoy experimentando las consecuencias de mi pecado. Y por eso puede haber dos personas que cometieron el mismo pecado de la misma manera y los dos están tristes y los dos aparentemente tienen el mismo nivel de tristeza, pero su tristeza es diferente porque una es según Dios y la otra es según el mundo. Una está triste porque ahora tienes que experimentar consecuencias del pecado. La otra es, he dañado mi relación con Dios. He herido al Dios que amo. Y esa es la tristeza que es requerida y esa es la tristeza que produce un verdadero arrepentimiento en la vida del cristiano. Por eso es que a veces uno se puede sentir mal sobre su pecado y todavía continúa en él. Porque lo que todo cristiano debe anhelar y buscar en su vida es una tristeza que es según Dios, una tristeza que entiende y ve el pecado como Dios lo es, y como resultado, eso produce un deseo de cambiar. Porque ahora pone la perspectiva correcta. Está mirando las cosas de la misma manera que Dios produce, de la misma manera que Dios ve las cosas, ¿verdad? Y Dios es el que produce ambos sentimientos en nuestras vidas. Ese poder entender el pecado como Dios lo es y a la misma vez producir ese deseo de cambiar y ver algo diferente en nuestra vida. Imagínese este escenario y lo absurdo que es esto, ¿verdad? Imagínese que usted está montando bicicleta, ¿verdad? Y vamos a decir que tiene sus audífonos y está una brisa muy linda y usted está disfrutando y de pronto va su amigo, ¿verdad? Que está con usted también montando la bicicleta y empieza a gritarle, dice, oye, salte del medio que viene un camión para acá, ¿verdad? Estás en la vía contraria, viene el camión para acá, córrete, y tú en ese momento dices, oye, ¿verdad? Fallé, no tenía que haber que estaba en esta vía, fue culpa mía, ¿verdad? ¿Qué estaba pensando? Pero bueno, voy a seguir. Qué absurdo sería eso, ¿verdad? Cuando el amigo le grita, córrete de medio, sal, quítate de esa vía, la reacción tiene que ser correrse del camino, porque viene el peligro. Y esa es a veces la absurda manera en que nosotros lidiamos con el pecado. Nos quedamos en ese lugar y decimos, fallé, ¿qué estaba pensando? Me siento mal, pero nos quedamos ahí. Eso pasa cuando no vemos el pecado como ese camión que viene directo a destruirnos. Cuando uno tiene esa perspectiva de que el pecado no viene a ayudarme, el pecado viene a destruirme, yo no solo quiero quedarme aquí y decir, fallé, no tenía que haber hecho, sí, fallé, no estoy donde tenía que estar, pero me tengo que correr ahora mismo, porque si me quedo aquí, ese camión viene y me va a destruir. Cuando uno tiene una perspectiva correcta del pecado, lo ve de esa manera, como algo que va a destruir mi vida. Y ese entendimiento correcto es lo que produce que yo haga así y me corra del camino del peligro del pecado. Y es algo natural que Dios obra y produce en nuestro corazón. Esto es arrepentimiento, ¿verdad? No es solo sentirse culpable o avergonzado por el pecado. Arrepentimiento es
reconocer que si te diriges hacia la destrucción, ¿verdad? No va a haber otra opción. Escuchar la advertencia de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Ese es el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de todos. La segunda cosa que Dios usa, ¿verdad?, para producir arrepentimiento, lo primero, como vemos aquí, es una tristeza que es según Dios. La segunda cosa es la misma bondad de Dios. Miren en Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo dice: «Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Dios usa su bondad, su amor hacia con nosotros para que produzca arrepentimiento en nuestras vidas. ¿De qué manera? Dios siempre quiere que nuestra obediencia a Él sea de una posición de que yo quiero agradarle a Dios. Porque Dios me ama, yo lo amo a Él, y entonces yo quiero obedecerle a Él. Y de esa posición del entendimiento del amor y la bondad de Dios, Dios quiere que eso produzca arrepentimiento. No sea que nuestro arrepentimiento solo sea porque le tengo miedo a Dios. Sí, hay un lugar para tenerle miedo y temor a Dios, absolutamente. ¿Verdad? Es un Dios santo, como siempre cantamos. Pero a la misma vez Dios usa y tiene como propósito su bondad para con nosotros el arrepentimiento. ¿Verdad? Es lo que vemos en este pasaje. Una tristeza verdadera. Y yo creo que es el poder ver ese gran amor de Dios que produce una tristeza verdadera con nuestro pecado. En la misma manera que nos duele cuando sabemos que le hemos fallado a alguien quien amamos, ¿verdad? Eso produce un dolor profundo en nuestras vidas, un dolor que tiene poder, ¿verdad?, en nuestras vidas. De la misma manera, cuando vemos el gran amor, la gran bondad de Dios contra nosotros, y después analizamos y vemos nuestro propio pecado, eso produce un arrepentimiento real en nuestras vidas. Y lo tercero que quiero ver sobre el arrepentimiento es lo que produce el arrepentimiento. ¿Qué resultado trae arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Verdad? Miren, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». A veces queremos que nuestros pecados sean borrados, queremos tiempos, como dice aquí, de refrigerio, pero la Biblia establece una condición para que esto suceda. Y esa condición es un corazón arrepentido y convertido. No podemos experimentar la bendición de Dios sin someternos a las condiciones de Dios. Y su condición es un corazón que esté arrepentido delante de Él. Y hermano, menciono esto y uso este pasaje porque creo que todos anhelamos esto en nuestra vida. Que queremos que nuestras culpas y nuestros pecados sean borrados. Queremos un tiempo de refrigerio. A veces vivimos ahogados en nuestra vida todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos ofrece la respuesta. A veces no es que Dios va a cambiar todo sobre lo que está pasando en nuestras vidas. Pero Dios, al restaurar nuestro corazón y nuestra alma, podemos tener la fuerza para enfrentar con todo lo demás. Y a veces no es que tenemos mucho que está sucediendo en la vida, es que espiritualmente estoy tan débil que aún cosas que no son tan grandes, cosas que no son problemas tan grandes, me atormentan fácilmente porque no estoy bien con Dios. Cuando yo estoy bien con Dios, tengo la capacidad de poder enfrentar a lo que está pasando alrededor y es un tiempo de refrigerio. Y estoy seguro de que usted ha experimentado algo así, en que han estado etapas de su vida en que las cosas le están yendo bien, ¿verdad? En la casa, en la familia, le están yendo bien. Pero su relación con Dios no está bien y por lo tanto su vida no está bien, ¿verdad? Sabe que hay algo que está mal, algo que falta ahí. Y de la misma manera estoy seguro que han visto momentos en que las cosas no le están saliendo todo bien, ¿verdad? Hay cosas que están pasando mal, pero estás cerca de Dios. Tu corazón está bien con Dios, se está arrepintiendo del pecado, Dios está orando en ti y eso hace toda la diferencia y tienes esa perspectiva de que yo sé que esto está pasando, pero tengo paz en mi alma porque Dios está conmigo. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cuál es la diferencia? Es un corazón que está arrepentido y convertido delante de Dios. Segunda de Crónicas,
capítulo 7, versículo 14, un pasaje muy famoso, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nuevamente, ¿verdad? Es una condición que Dios establece. A veces miramos este pasaje y solo pensamos en nuestro país, y solo pensamos en el mundo. Pero hermanos, es verdad, pero también dentro de nuestro corazón hay una gran necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Y si estás batallando por mucho tiempo y estás en duda de por qué las cosas no me están saliendo bien y por qué esto no está pasando como yo quería, y a veces tenemos que darnos cuenta de que estamos yendo en el camino equivocado y esperando bendición de Dios en nuestra vida. El arrepentimiento produce salvación, produce perdón de pecados, produce tiempo de refrigerio, pero también produce una vida cambiada, una vida diferente. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Esta es en la Reina Valera, la nueva versión internacional, de traducción de la Biblia, lo dice así, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y es la idea aquí en este pasaje de lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Que nuestra vida dé evidencia, dé fruto de que ha visto un cambio, ¿verdad? Y eso es algo esencial de lo que es el arrepentimiento, es que produce un cambio de vida y un cambio que es evidente, ¿verdad? El fruto es algo que se ve, que se puede experimentar, ¿verdad? No es algo secreto, no es algo que está escondido, el fruto da evidencia. Y de la misma manera el Señor nos deja claro que una vida de arrepentimiento es una vida que da fruto, que demuestra de que ha visto un cambio, ¿verdad? Jesús obra cambio de adentro para afuera, Él cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos, cambia nuestros pensamientos, pero no se queda ahí oculto, eso ahora hace un cambio en lo externo en mi vida. Hace un cambio en la manera que pienso, en la manera que hablo, en la manera que actúo, en la manera que respondo, ¿verdad? Como dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay una historia, dice, de un hombre que asiste a un servicio de la iglesia y el pastor predica el evangelio y este hombre se convierte, no era cristiano. Al escuchar la palabra de Dios, se siente, ¿verdad?, convencido de que él es un pecador y que ha pecado delante de Dios toda su vida, ¿verdad? Y se arrepiente delante de Él. Todos conocían a este hombre como alguien que no era un hombre bueno, un hombre que se aprovechaba de los demás. Y dice que a la mañana siguiente, después de ese servicio, cuando se convirtió delante de Dios, dice que va a otro hombre que está en la iglesia y le pregunta, viene con un reloj en la mano, y le va a este hombre y le enseña este reloj y dice, ¿conoces a este reloj que tengo en la mano? Y el hombre le dice, sí, esas son mis iniciales en ese reloj, ese es mi reloj, lo perdí hace 8 años. Y le dice, yo sé, aquí está tu reloj. Y dice, ¿por qué después de 8 años vienes y me traes mi reloj que me robaste? Dice, porque anoche me convertí. Y esa es arrepentimiento. Produce cambio. Esto es, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, ¿verdad? Y piensen en su vida, a lo mejor usted nunca le ha robado un reloj a nadie, ¿verdad? Pero sí ha pecado, sí le ha fallado a Dios, sí le ha fallado a otros, ¿verdad? Y esto es lo que debería verse en la vida del cristiano. La iglesia debería ser un lugar donde debemos dar frutos de arrepentimiento todo el tiempo, ¿verdad? Es el lugar para eso, no es el lugar de todos los que nunca le fallan a Dios, no es el lugar de todos los que siempre dicen las cosas correctas y nunca se equivocan. Este no es el lugar para eso. Este es el lugar donde se ve fruto de aquellos que demuestran arrepentimiento delante de Dios. La otra parte de este llamado de Jesús es que tenemos que creer. Dice Jesús, creer en el Evangelio, ¿verdad? Esta palabra creer del griego es estar persuadido, ¿verdad? Es comprometido, confiado, dependiente. No es solamente un entendimiento intelectual, ¿verdad? También involucra mi corazón, involucra mis emociones, ¿verdad? Y estamos hablando de estar persuadido de algo, comprometido a algo. Se nos dice que hubo un misionero, su nombre era John Payton, él existió en los años 1700,
y él era un misionero a unas personas que vivían en estas islas por el sur, y él estaba traduciendo las escrituras a estas personas en su lenguaje nativo, ¿verdad? Ellos no tenían la palabra de Dios en su lengua, y parte de lo que él estaba haciendo ahí como misionero es que él estaba traduciendo la palabra de Dios a un lenguaje que ellos pueden entender. Y dice que cuando llegó a esta palabra creer, cuando estaba traduciéndole la palabra, él se dio cuenta de que ellos no tenían ninguna palabra para esta palabra creer en su lenguaje nativo. Y dice que por mucho tiempo estuvo batallando, tratando de buscar qué palabra él podía usar para traducir esta palabra creer en su lenguaje nativo, ¿verdad? Y dice que un día uno de los nativos aquí de esta isla, ¿verdad?, entró cuando él estaba estudiando y estaba cansado y se sienta en esa silla, dice, y se apoyó y tiró los pies hacia arriba, ¿verdad?, descansando. Y dice que estaba ahí en ese momento y escuchó el nativo usar una palabra para describir este apoyo, ¿verdad?, de todo su peso en las sillas. Y dice que esa fue la palabra que él usó para traducir creer. Porque dice que creer es apoyarse con total confianza en algo, ¿verdad? Y ese es el sentido de esta palabra para el cristiano. Es apoyarse con total confianza en algo. El poder descansar en algo con certeza del 100%, ¿verdad? Y esa fue la palabra que él usó para traducir, ¿verdad?, en su propio lenguaje las escrituras de Dios. Pero de igual manera, ¿qué es lo que produce creencia en la vida del cristiano? Porque imagínese, usted no cree en Dios y escucha a Jesús decir estas palabras, creed en el Evangelio. ¿Cómo yo puedo producir creencia en mi corazón si yo no creo? ¿Verdad? La persona que es incrédula, ¿qué es lo que produce esa habilidad de poder creer en su vida? ¿Sería evidencia? ¿Sería experiencia? ¿Testimonios? Creo que Dios usa todas estas cosas, ¿verdad? Pero fundamentalmente la Biblia nos deja saber que Dios es el que produce la creencia como un don en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra fe en Dios, esa gracia de Dios es un regalo de Dios. Es el don de Dios para nuestras vidas, dice versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dios produce en su gracia, en su amor, la habilidad de nosotros de poder creer en Él. Nos deja saber en su palabra. Pero Dios también produce fe a través de su palabra, ¿verdad? Miren lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos deja saber que el propósito del Evangelio de Juan en nuestras Biblias es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Que Jesús no es solamente un buen maestro, que Jesús no es solamente, ¿verdad?, alguien que hizo milagros, que Jesús no era un profeta. No, específicamente que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús es Dios en persona, ¿verdad? Y dice, la razón que tenemos esto escrito es para que tú creas. Así que Dios usa su palabra para producir fe en nuestras vidas. Por eso es que Pablo en capítulo 10, versículo 17 de Romanos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Dios establece y tiene como propósito que su palabra produzca fe en nosotros. Que mientras una persona escuche la palabra de Dios predicar, mientras una persona se siente y lee la palabra de Dios por sí mismo, que Dios a través de su Espíritu Santo convence su corazón de poder creer en Él. Por eso, hermanos, cada domingo en esta iglesia se predica de solamente un libro, la palabra de Dios. Porque aunque haya muchos buenos libros en este mundo, solamente hay uno que tiene poder para salvar. Solamente hay uno que puede traer salvación en un alma perdida. Y es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo último que quiero mencionar sobre creer y la fe es lo que produce en nuestras vidas, ¿verdad? Miren nuevamente en Hechos, capítulo 16, versículo 30, y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y siempre digo, esta es la pregunta más importante en toda la Biblia. Es la pregunta que todo mundo se debería hacer, algún punto en su vida.
¿qué debo hacer para ser salvo? Y mucha gente todavía se preguntan esto. ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo tener una eternidad con Dios? Aquí esta pregunta se está haciendo hace 2000 años, no es algo nuevo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es esta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué produce la fe? ¿Qué produce creencia? Salvación. Salvación para todos los que creen en Él. Por eso nos encanta este famoso versículo, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. La creencia en Dios produce salvación, es necesario, ¿verdad? Es necesario. Y entonces, para terminar, hago estas dos preguntas. ¿De qué deberías arrepentirte y en qué deberías creer? Bueno, hermanos, tenemos que arrepentirnos primeramente de nuestro pecado, en nuestras vidas, de nuestra incredulidad en muchos momentos. A veces no dudamos que Dios existe, pero sí dudamos de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la soberanía de Dios, del control de Dios. Tenemos que arrepentirnos de esas dudas en nuestra vida, de orgullo, de autosuficiencia, de justificación del pecado. Lo hice porque esto y esto, no tuve otra opción. A veces nuestra indiferencia hacia el Evangelio, lo escuchamos tantas veces y no nos hace nada en nuestro corazón. ¿Qué deberíamos creer? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer que Dios existe, que Dios es real, es el punto de partida básico y fundamental de nuestra fe. Que hay un Dios que existe, ¿verdad? Y mucho más de la evidencia, ¿verdad? Dios trabaja en nuestras vidas. Y no es solamente un entendimiento de, sí, entiendo que hay evidencia para la existencia de Dios. Es aún más profundo, ¿verdad? Nadie se va a salvar por creer que Dios existe, ¿verdad? Nos dice la palabra que el mismo diablo cree que Dios existe, ¿verdad? Él cree en Él, pero como sabemos, el diablo no va a pasar una eternidad con Dios, ¿verdad? No es solo creencia en Dios, en que Él existe, es específicamente creer en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo que trae salvación. Que Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Que Jesús vivió una vida en perfecta obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? A los mandamientos de Dios. Y que eso trajo una muerte, que esa muerte fue suficiente para pagar el pago del pecado. Que fue suficiente para satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Y fue suficiente para restablecer mi relación con Dios, tu relación con Dios. Creer que la muerte de Jesús no solo fue un acto de buena voluntad hacia la humanidad, fue la única esperanza que tenía la humanidad de ser salvo. Y reconocer y creer en la resurrección de Jesús. Porque como dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe es en vano. Nuestra fe no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todo es falso. La resurrección es el sello de Dios que Él aprueba de la ofrenda de Jesús en la cruz, ¿verdad? Garantizando que nosotros ahora tenemos vida con Él. Una vez escuché a un pastor hablar sobre esto y decía que es una tragedia cuando un musulmán va al infierno. Es una tragedia cuando un hindú va al cielo, al infierno, ¿verdad? Es una tragedia cuando esto sucede. Pero dice que aún una tragedia más grande es cuando alguien que atendió a la iglesia toda su vida no pasa una eternidad en el cielo. Y la razón es porque, hermano, eso es una realidad, ¿verdad? No todo el que atiende una iglesia va al cielo. Es el que verdaderamente se arrepiente y cree en Jesucristo. Y por eso traigo este mensaje en esta mañana, porque creo que hay una necesidad de un verdadero entendimiento de lo que es arrepentirse delante de Dios y creer en Él. La mayoría de las personas se ven como buena gente. Yo soy una buena persona, ¿verdad? Y le preguntas si tienen esa perspectiva de ellos mismos, que no, yo no soy tan malo, hay otras personas que son más mal que yo y por eso yo merezco ir al cielo. Hay una falta de entendimiento de la condición del corazón humano y una falta de entendimiento de qué tan santo Dios es, ¿verdad? Por eso tenemos que
predicar este mensaje, ¿verdad? Y no solo yo, no solo el pastor Félix, todos nosotros, de arrepentir y creer en el Señor Jesucristo. Hacerlo con gracia, hacerlo, ¿verdad? En amor, ¿verdad? Porque entendemos que la única razón que cualquiera de nosotros aquí se ha arrepentido y creído en Jesús es porque Dios ha sido bueno con nosotros. No porque lo merecemos, no porque yo soy mejor que el otro, que no se ha arrepentido, ¿verdad? Siempre con amor y gracia en todo lo que hagamos, ¿verdad? Esto es lo que se enseña en las Escrituras sobre quienes no se arrepienten y no creen. Miren las palabras de Dios en Lucas 13, versículo 3, dice, os digo, no antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Verdad? La palabra de Dios es claro. ¿Cuál es el resultado de no arrepentirse en Dios? Dice, todos pereceréis igualmente. En el versículo 18 de Juan, capítulo 3, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, Dios no nos debe la salvación. No es algo que Dios nos tiene que dar. Dios no está en deuda con nosotros, es al revés, nosotros estamos en deuda con Dios. Por eso dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. Esa es la sentencia natural y original del hombre, es condenación. Pero en la gracia de Dios, el que en él cree no es condenado. ¿Verdad? Ese es el Evangelio. En Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice, y no quisisteis. Ahí está todo, ¿verdad? Queremos verdaderamente a Dios, queremos verdaderamente el perdón que Él ofrece, hay una condición. Y para aquellos que ya han arrepentido y han creído en el Señor Jesucristo en su vida, ¿verdad? Ya han venido a Él, tenemos que entender que todavía Dios espera que tengamos una vida de arrepentimiento, porque seguimos luchando contra el pecado. El arrepentimiento no termina con la conversión, no es solo algo que sucede una vez en mi vida. Está ese inicial arrepentimiento, pero se convierte en un estilo de vida, ¿verdad? Y ahora el 31 de octubre se celebran más de 500 años de la Reforma. Y Martín Lutero, que fue uno de los grandes hombres que empujó esta reforma, dijo esto. Dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, quiso que toda la vida de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. ¿Verdad? Hay momentos, hay pecados en nuestras vidas y una de las claves de tener una vida delante de Dios saludable y efectiva es que seamos prontos en arrepentirnos delante de Dios. Mientras más tiempo y más lugar le demos que el pecado corra libre en nuestras vidas, ¿verdad? Más daño hace en nuestras vidas, más daño hace en nuestra relación con Dios. Como cristianos deberemos ser prontos en arrepentirnos delante de Él, ¿verdad? Y los llamo a ustedes y a mí, ¿verdad? A reflexionar en esta mañana en esa verdad. En algún pecado en mi vida en el cual no me he arrepentido delante de Dios, en la cual no le he pedido, Señor, ayúdame a ver mi pecado de la manera que tú la ves. Señor, escudriña mi corazón, ¿verdad? Y busca si hay en mí alguna falta, algo que no te agrada a ti. Esa es la actitud del cristiano. Y no es que vive miserable toda su vida porque siempre está buscando cómo le está fallando a Dios. No, hermano, el cristiano más gozoso es el cristiano que más se arrepiente. Ese cristiano que más se aleja del pecado y más se acerca a Dios, ese es el más gozoso. Porque entiende de que aunque él peca y le falla a Dios, está bajo la gracia de un Dios que nada, dice, lo separará del gran amor de Dios. Así que yo no vivo una vida miserable porque traigo delante de Dios mi pecado. No, es una vida gozosa. Y ese proceso de alejarme del pecado, de eliminar el pecado en mi vida, es algo que produce gozo verdadero en mi vida. Cuando me encuentro cada vez con la gracia de Dios en mi vida, ¿verdad? Y también como cristianos deberemos seguir creyendo en nuestro Señor. No solo una vez para salvación, pero en la vida diaria. Cada mañana, ¿verdad, hermanos? Deberemos recordarnos a nuestro corazón a volver a creer en ese Evangelio. A siempre creer que el sacrificio de Cristo aún cubre, ¿verdad?, mi pecado. Que su poder es suficiente para las luchas de hoy. Que su palabra tiene autoridad final en mi vida. Que su palabra es verdad y no mi pecado, ¿verdad?
Por eso Pablo en Gálatas dice, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? La vida cristiana comienza en arrepentimiento y fe en Él, pero no para ahí. Es una vida de arrepentimiento y fe en Jesús hasta que Él regrese, donde ese día ya la fe no va a hacer falta más, porque podemos ver con nuestros propios ojos, ¿verdad?, a ese Señor que hemos seguido toda nuestra vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra y por tu evangelio en esta mañana, Dios. Te damos gracias porque la única razón de que cualquier persona en esta mañana, en esta iglesia, es salva, Señor, es porque en tu gracia y en tu amor tú produciste arrepentimiento y creencia en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a nunca abandonar ese mensaje central del evangelio, Señor. Ayúdanos a siempre permanecer firme en esa verdad. Y ayúdanos, Señor, en nuestra vida a tener un corazón, una actitud de que siempre traen nuestro pecado delante de ti. Y que puedan mirar el pecado de la misma manera que tú la miras, como algo que solo trae destrucción para nosotros, Señor. Promete mucho bien, Señor, pero siempre trae daño en nuestra vida, Señor. Y te pido, Dios, que si hay alguien aquí en esta mañana sentado en nuestra iglesia, Dios, que no se ha arrepentido y no ha creído en ti, Señor, en tu vida, tu muerte y tu resurrección, Señor, para su salvación, Dios, te ruego que en esta mañana tu Espíritu pueda tocar su vida, tocar su corazón, Señor, y que puedas traer salvación, Señor, a su vida y a su casa en esta mañana, Dios. Te pedimos que nosotros, Señor, que estamos caminando en ti, que siempre nos ayudes a vivir una vida de arrepentimiento, Señor, y una vida de total dependencia en ti en todo lo que hagamos. Estamos agradecidos, Dios, y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.